Título de la lección: Satanás y sus aliados. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12 describe los ataques de Satanás contra el pueblo fiel de Dios, incluyendo la persecución por parte de la Roma pagana y posteriormente la Roma papal durante los 1260 años. El capítulo 13 describe con mayor detalle los ataques de Satanás a lo largo de la historia cristiana, con la ayuda de dos aliados, ambos descritos como bestias. Bajo la dirección de Satanás, el dragón y estas dos bestias se unen en el tiempo del fin para oponerse a las actividades redentoras de Dios y para procurar ganarse la lealtad del mundo. Es preciso hacer una advertencia. Es más fácil interpretar las profecías ya cumplidas en el pasado, pero cuando se trata de profecías que aún faltan cumplirse, como veremos en este estudio, debemos ser más cautelosos. Dios nos muestra lo que ocurrirá en el tiempo del fin para que no nos sorprendamos, pero no nos cuenta todos los detalles que quisiéramos saber. Siempre debemos recordar que, si bien estas profecías nos dicen lo que sucederá en el fin, no nos dicen cuándo ni exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos finales. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no especular más allá de lo que nos dice la profecía. No olvidemos que las profecías de Apocalipsis tienen propósitos prácticos. Número 1, enseñarnos a vivir. Y número 2, prepararnos para el futuro. En Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 4, verso 8 y capítulo 17, verso 8, ¿cuáles son las características de esta bestia y cuáles son las fases de su existencia? Juan ve que una bestia monstruosa surge del mar. La bestia representa un poder político, pero ésta apunta a un poder político religioso. El mar simboliza los lugares ampliamente poblados de Europa, de los que surge la bestia después de la caída del Imperio Romano. Juan describe a la bestia a medida que emerge del agua. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que el dragón de Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4, lo que muestra la estrecha relación con la Roma pagana. Sobre las cabezas de la bestia hay un nombre blasfemo y sobre los cuernos hay coronas reales. Las cabezas de la bestia son los reinos que Satanás utilizó para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la historia. El nombre blasfemo indica el título divino que se atribuye a la bestia. Los 10 cuernos señalan a Daniel capítulo 7 verso 24 y simbolizan las naciones que surgieron del Imperio Romano después de su desaparición. Estas características de la bestia que sube del mar señalan al sistema papal que surgió del Imperio Romano. La bestia que surge del agua se asemeja a un leopardo con pies de oso y boca de león. Como tal, la bestia combina las características de las 4 bestias, los 4 imperios de Daniel, capítulo 7, versos 2 al 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Sin embargo, Juan las enumera en orden inverso, el cual, desde su perspectiva del siglo I, muestra que la bestia que sube del mar tiene relación con la 4ª bestia de Daniel 7. El Imperio Romano pagano, empoderado por Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. Así como el Padre le ha dado su trono y su autoridad a Cristo, así también Satanás inviste a la bestia como su corregente, como su representante en esta tierra.
Apocalipsis capítulo 13 versos 5 al 7 declara que el periodo de las actividades persecutorias de la bestia a lo largo de la historia cristiana son los 42 meses. Como vimos en la lección anterior, equivale a los 1260 años proféticos. Por lo tanto, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo son 42 meses, y los 1260 días se refieren al mismo periodo de 1260 años. Esta frase termina cuando una de las cabezas de la bestia recibe una herida mortal que causa la muerte temporal de la bestia. Con la curación de la herida, la bestia vuelve a vivir. Esto hace que el mundo se admire y adore al dragón y a la bestia. Apocalipsis capítulo 13 verso 5 especifica un periodo de persecución de 1260 años a la mujer, a la iglesia de Apocalipsis capítulo 12 versos 6 y 14. Un día profético simboliza un año, de acuerdo a Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Por favor, para mayor información puede usted ver la lección 7 que ya vimos. En el año 538 después de Cristo da el comienzo de este periodo profético, cuando la Iglesia romana, con el Papa como cabeza, estableció un poder religioso político que dominó el mundo occidental durante la época oscura, la época medieval. En el año 1798, con la Revolución Francesa, la bestia recibe la herida mortal, llegando así a un fin temporal del dominio opresor de la Iglesia y la religión instituida por el Estado. Comparemos Apocalipsis capítulo 13 versos 5 al 8 con Daniel capítulo 7 versos 24 y 25 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2 al 12. ¿De qué manera las actividades de la bestia que surge del mar reflejan las descripciones del cuerno pequeño y del hombre de pecado? Las actividades de la bestia que sube del mar durante los 1260 años se expresan en términos de blasfemias. En el Nuevo Testamento, la blasfemia puede denotar una pretensión de ser igual a Dios y la acción de usurpar su autoridad. Las blasfemias de la bestia que surge del mar están dirigidas contra Dios mismo para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Además, la morada de Dios es el santuario celestial, donde Cristo está ministrando en favor de nuestra salvación. Y podríamos agregar que esta bestia niega la obra mediadora de Cristo al intentar reemplazarla por un sacerdocio aquí en la tierra, un sacerdocio meramente humano y falso, que pretende impartir salvación y el perdón de los pecados. Arrogarse esos poderes que sólo le pertenecen a Dios es la esencia de la blasfemia. Apocalipsis 13 señala este tiempo de apostasía cuando el catolicismo romano reclamó la posición y las prerrogativas de Dios con el Papa como su cabeza. Los que rechazaron someterse a Roma sufrieron persecución y martirio. Suena muy duro e intolerante, pero no se puede borrar la historia. Debemos permanecer fieles a Dios y la profecía en relación con la historia de la Iglesia. Al mismo tiempo, debemos ser amables y prudentes al presentar estas verdades a aquellos que no las conocen o que no quieren aceptarlas. La primera mitad de Apocalipsis 13 describe el poder católico romano que estuvo activo durante el periodo profético de los 1260 años. Con los acontecimientos de la Revolución Francesa, este sistema político religioso recibió una herida mortal que, con el tiempo, se sanaría. La segunda mitad del capítulo describe cómo sería la curación de la herida mortal de la bestia. Si leemos Apocalipsis capítulo 13 verso 11, ¿cuáles son las características de la segunda bestia?
A la luz de Apocalipsis capítulo 12, versos 14 al 16, ¿cuál es el significado del hecho de que esta bestia emerja de la tierra? El apóstol Juan observa que la segunda bestia es un poder mundial, con una influencia del mismo calibre que la primera bestia. Sin embargo, en contraste con la bestia que sube del mar, que tenía una apariencia aterradora, el aspecto ahora de esta segunda bestia que surge de la tierra parece inofensivo, al menos a primera vista. Tiene la semejanza de un cordero que, como vimos en Apocalipsis, es un símbolo de Cristo. Por lo tanto, este poder del tiempo del fin tiene una apariencia semejante a la de Cristo. Este poder surge en un territorio que protegió a la mujer, un símbolo de la Iglesia verdadera de Dios, de las aguas perseguidoras del dragón, al concluir los 1260 años proféticos. Esta bestia surge como una potencia mundial después de que la bestia del mar recibiera la herida mortal durante los sucesos de la Revolución Francesa, lo que significa que la bestia que sube de la tierra es exclusivamente una protagonista del tiempo del fin. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo, de manera que se perfilara como país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y sólo una, satisface las especificaciones de esta profecía. Sin lugar a equívocos, señala a los Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 muestra que los Estados Unidos, mayormente protestante, con el tiempo comenzará a hablar como el dragón, con una influencia mundial similar a la del Imperio Romano. Este poder del tiempo del fin será fundamental para hacer que el mundo entero adore a la primera bestia, que recibió la herida mortal. En otras palabras, este país, que en una época proveyó protección y refugio para la Iglesia, en algún momento asumirá un papel perseguidor. Cuando en un principio se identificó a los Estados Unidos con la segunda bestia de Apocalipsis 13, distaba muchísimo de tener el poder y la influencia que tiene ahora mismo. ¿Cómo ayuda este hecho a confirmar la identificación de los Estados Unidos con esta segunda bestia? En Apocalipsis capítulo 13 versos 12 y 13, ¿en qué medida Primera de Reyes capítulo 18 verso 38 y Hechos capítulo 2 verso 3 nos ayudan a comprender la naturaleza de las actividades engañosas de la bestia semejante a un cordero? La mayor de ellas es hacer incluso descender fuego del cielo. La curación de la herida mortal de la bestia que sube del mar se refiere a la restauración del papado romano como poder religioso político. La bestia semejante a un cordero también comenzará a hablar como dragón y ejercerá el poder de la bestia del mar. Al obrar milagros, la bestia semejante a un cordero convencerá a muchos de que sus palabras son verdaderas, pese a que no están en completa armonía con las sagradas escrituras, la Biblia. Por medio del espiritismo se fraguarán milagros que no vienen de Dios, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Estos milagros ayudan a la bestia semejante a un cordero a persuadir a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen de la bestia del mar que recibió la herida mortal. Semejante acción sería abiertamente contraria a los principios de su gobierno aparente de Dios, pero la inconsecuencia de tal proceder no es mayor que la representada por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejante a un cordero que profesa ser pura, mansa e inofensiva, la que habla ahora como dragón.
Aquí vemos representada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, una evidencia muy sorprendente de que Estados Unidos es la nación señalada por la profecía. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se la formará? Para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar las características de la misma bestia, el papado. Cuando la sencillez primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y aceptó las costumbres, tradiciones y los ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias de la gente buscó el apoyo del poder secular. El resultado fue el papado, una iglesia que ha dominado el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios intereses y fines. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos de doctrina que sostienen en común, influyan sobre el Estado para imponer los decretos y sostener las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles sobre los disidentes será el inevitable resultado. Recordemos que ahora mismo está de moda el ecumenismo, la unión de todas las iglesias por un aparente amor a Dios. La imagen de la bestia representa esa forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para imponer todos sus dogmas, todas sus leyes. En Apocalipsis capítulo 13 versos 16 y 17 y Deuteronomio capítulo 6 versos 4 al 8 se ve que poner la marca en la mano derecha o en la frente tiene que ver con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Se presionará a todas las clases sociales para que reciban la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, así como el sello divino en la frente identifica a los que Dios considera como suyos. Como veremos, es una copia desvirtuada de la verdad, pero totalmente falsa para engañar a la gente y a todos los incautos. La marca de la bestia identifica a los adoradores de la bestia. La marca de la bestia no es ningún tipo de señal visible. Su colocación en la mano derecha o en la frente imita las instrucciones que Moisés le dio a los israelitas de atar la ley de Dios como una señal en la mano o en la frente, como puede verse en Deuteronomio capítulo 6 verso 8. La mano derecha tiene que ver con la conducta, con las acciones, mientras que la frente tiene que ver con la mente o el consentimiento mental, con las motivaciones, y de ahí nacerán las acciones. Algunos decidirán recibir la marca de la bestia para eludir la amenaza de la muerte, mientras que otros estarán ya mental y espiritualmente comprometidos con este sistema de adoración apóstata, santificando el día falso de adoración, el domingo, en vez del verdadero, el sábado. Las cuestiones decisivas en la crisis final serán la adoración y la obediencia a Dios en la observancia de todos los mandamientos de Dios. El mandamiento del sábado, y especialmente el cuarto mandamiento, será la prueba de fidelidad y obediencia a Dios, porque todos pueden decir que obedecen a Dios y guardan los 10 mandamientos, pero hay que ver sus acciones, cómo operan en el día de sábado. Así como el sábado es la señal distintiva de la obediencia del pueblo fiel de Dios, de acuerdo a Ezequiel 20, versos 12 y 20, la marca de la bestia es la señal de lealtad a la bestia. La marca de la bestia implica la sustitución de un mandamiento de Dios por un mandamiento meramente humano, de invención humana. La mayor evidencia de este hecho es la institución del domingo, establecido humanamente.
Anteriormente, y para los que no lo saben, este día siempre ha sido dedicado al venerable, dicen ellos, al venerable día del sol, como un día de adoración en lugar del sábado, el día ordenado en las Escrituras, el sábado, por nuestro Creador, y no nada más ordenado, sino que Él mismo con su propio dedo escribió sobre las tablas de piedra. El intento de cambiar la señal de autoridad de Dios por otro día es un intento de usurpar el rol y el poder de Dios mismo. La marca de la bestia es el día de descanso papal. Cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel, la última amonestación a todos los hombres de la tierra contra la adoración de la bestia y de su imagen, entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13 verso 18 dice: Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. ¿Quién es este hombre? Pablo lo describe como el hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Esta designación señala al poder papal simbolizado por la bestia que surge del mar, cuyo nombre blasfemo en su cabeza apunta al título divino que reclama para sí, ya que supuestamente está ocupando el lugar del Hijo de Dios en esta tierra. El vicario de Cristo se hace llamar. El libro de Apocalipsis muestra que el sábado será una señal de obediencia al final de la historia. Sin embargo, debemos recordar que el observar el domingo ahora, para los que todavía no lo saben, no significa que tengan ya la marca de la bestia. La observancia del domingo se convertirá en la marca de la bestia cuando las personas lo sepan y decidan no obedecer las instrucciones divinas, lo que quiere decir que sólo cuando, a pesar de los engaños que ya existen, luego de entender claramente la verdad acerca de las cuestiones en juego y elijan un día de adoración, la gente se decida a favor o en contra de lo que Dios pide, el cuarto mandamiento, el sábado. Muy bueno sería hacer los cambios necesarios, ya que el sábado es sagrado desde la misma creación. Cuando no existían ni judíos ni hebreos, estaba solamente Adán y Eva, y eran los originadores de toda la raza humana. Por lo tanto, incumbe a cada ser humano que ha existido en esta tierra. El tiempo es crítico y el futuro está ya muy cercano. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba aún no ha llegado. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido toda la luz del conocimiento de Dios y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Para muchos ahora ya lo sabemos, pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor, el Evangelio eterno sea predicado del tercer ángel y amoneste a todos los seres humanos contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia por su propia voluntad. Muy pronto llegará el día en que la marca de la bestia se convertirá en el tema central y la elección de un día de adoración será la prueba de fidelidad a Dios. No hay más, no hay un término medio o un término neutral, o se es contra Dios o se es a favor de Dios.
El Apocalipsis hace un llamado a todo cristiano a tomar la Biblia y con espíritu escudriñador y de todo corazón estudiar la palabra profética por sí mismo para que nadie lo engañe y hacer todo lo posible para alcanzar con el Evangelio a los que en la actualidad no han visto la verdad completa y llamarlos a obedecer y conocer plenamente a Cristo. De alguna manera, todo ser humano va a sufrir. Los cristianos sufrirán por la persecución, pero inmediatamente después, todo ser humano infiel, todo ser humano desobediente a Dios, le tocará sufrir con las plagas postreras, todos de alguna manera u otra, unos antes y otros después, pero los primeros sufrirán con fe y esperanza en que Dios será su Salvador. Los segundos, los desobedientes y rebeldes, sufrirán sin esperanza, porque se darán cuenta que pusieron su esperanza en un lugar falso y que sus propios líderes, al ser desenmascarados, verán su esperanza totalmente perdida. Siendo honestos y observando la situación del mundo actual, vemos que hay muchas tendencias en los ámbitos religioso y político que parecen encaminarse hacia el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13. Por ejemplo, como ya lo dijimos, el ecumenismo cristiano, que tiene que ver con la unión de todas las iglesias bajo una sola razón, dirigidos por el sistema papal. Por eso, mientras esperamos el fin, debemos preocuparnos por los cristianos de otras confesiones religiosas. Nosotros como cristianos y nuestros ministros deben procurar acercarse a los miembros y ministros de otras denominaciones. Oren por ellos, pues Cristo también intercede en su favor. Quizás quieran creer. Tenemos una solemne responsabilidad y como mensajeros de Cristo debemos manifestar profundo y ferviente interés también en ellos. Al hacerlo, nos estamos preparando para la segunda venida activamente, pero tenemos que hacerlo sin manifestar una actitud de superioridad o que yo sepa más que ellos. No, la palabra de Dios es para todos y para aquellos que sinceramente, como lo recibiría un niño, quieran obedecer a nuestro Dios. Esto significa tener un espíritu cristiano y de comprensión, porque hay muchos que hasta ahora no lo saben, y ahora nosotros, si no lo sabíamos, lo estamos sabiendo, y hacemos la invitación para que juntos nos mantengamos fieles a Dios y empecemos nuestros preparativos ya para cuando llegue el momento más crítico, nosotros ya llevemos camino andado y nos sea más fácil porque hemos aprendido a obedecer, pero sobre todo a confiar en nuestro Dios, en la preciosa amistad de nuestro Señor Jesucristo. Mostremos el respeto que como personas se merecen a aquellos que aún no lo conocen. Por eso decimos que hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos más y más al corazón de Dios. Podemos dejarnos guiar por la guía de su Espíritu Santo al recorrer las páginas de su sagrada palabra, la Biblia, que nos encaminará a una relación totalmente personal con nuestro Señor Jesucristo. Para ti y para mí está todavía abierta la oportunidad. Vengamos juntos y adoremos a nuestro querido Dios en el día que Él nos ha ordenado. Que el Señor te bendiga. Es mi mejor deseo para ti.